esto. Entonces, ¿quién es este poder? Se levanta de la cuarta bestia, se levanta de entre los 10 cuernos, después de los 10 cuernos, ¿es diferente a los otros? Cuando la última ola de las invasiones de los bárbaros agotó su fuerza, la faz de Europa había sido transformada. Reinos germánicos independientes habían sido fundados sobre las ruinas del Imperio Romano. Eso se encuentra en la Historia de la Iglesia, página 175. Sobre las ruinas, desde las ruinas del Imperio Romano gradualmente se levantó una nueva orden de estados que tenían como su punto, su enfoque central, la sede papal. Entonces, inevitablemente, el resultado fue una orden no solo nueva, pero muy diferente de la anterior. La iglesia y las iglesias, página 42-43. Esta es una fuente católica romana diciendo que se creó una situación diferente de lo que había antes. Hay dos teorías sobre el anticristo en el mundo hoy en día que se enseñan en casi cada iglesia del mundo. Una es de Rivera y la otra es de Alcázar. Ahora, ¿qué enseñaron estos hombres? Ellos enseñaron lo que se llama el preterismo y el futurismo. El preterismo enseña que el anticristo vino en el pasado, en los tiempos de los griegos, y el futurismo enseña que él vendrá en el futuro después de que la iglesia cristiana sea quitada de por en medio. Y ambas estas doctrinas no son bíblicas, porque ambas violan a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y a todo el libro de Apocalipsis. Esas enseñanzas violan cada principio bíblico, todos los principios bíblicos. ¿Y quién eran Rivera y quién era Alcázar? Bueno, los dos eran jesuitas. Entonces, estas eran doctrinas promulgadas en el mundo después de la Reforma por la Iglesia romana misma, para quitar el énfasis de sobre el papado y ponerlo en dos direcciones diferentes. El historiador C.C. Eckhart dijo: cuando el Imperio Romano fue desintegrado y su lugar había sido quitado por un número de rudos reinos bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo ganó independencia del Estado sobre asuntos religiosos, pero dominaba también sobre los asuntos seculares. El papado y los asuntos mundiales, página 1. Entonces, aquí hay un cuerno, un reino que se convirtió en más grande e impresionante que los otros y los dominó. ¿Correcto? El historiador Thomas Hobbes dice: si una persona considera el origen del gran dominio eclesiástico, fácilmente ella percibirá que el papado no es más que el fantasma del Imperio Romano difunto, sentado y coronado sobre la tumba de él mismo. Ok, entonces Roma no se ha completamente ido. Se llama la Iglesia Católica Romana. ¿Correcto? Entonces Roma no está totalmente acabada. La fuente de esta cita es el Leviatán, página 457. Será diferente de la primera. Vimos que Roma dice: si somos diferentes, porque ahora es un poder religioso que ejerce influencia política. Más grande, impresionante que sus compañeros. Daniel 7:20. Él será más grande que los otros reyes. ¿Los reyes de Europa se inclinaron al papado? Sí y a veces no. Y si no, se inclinaban, pues al final fueron subyugados y tuvieron que inclinarse. A la larga tuvieron que venir como Federico de Alemania, que tuvo que pararse descalzo en la nieve, esperando por un indulto para que se le regresara su reino. En los Sacrosantos Concilios, volumen 13, Roma dice: definimos que la Santa Sede Apostólica, el Pontífice Romano, mantienen la primacía sobre ¿cuánta parte del mundo? Sobre todo el mundo. Interesante. El vicario del Hijo de Dios encarnado, sumo sacerdote ungido y gobernador temporal supremo, es el Papa, se sentó en su tribunal para juzgar imparcialmente entre nación y nación, personas, príncipe, soberano y súbdito. el cardenal Henry Manning, en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Entonces, ¿dijeron que estaban en control de todos los otros reinos? ¿Sí o no? Si así lo alegan ellos mismos. Llaves de esta sangre. Papa Juan Pablo II contra Rusia y el Occidente para controlar la orden del Nuevo Mundo. Malachi Martin, profesor pontífico en la Universidad Gregoriana en Roma misma. Él lo está diciendo, no yo. 3 reinos arrancados. Entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, asimismo de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que había salido, ante el cual habían caído 3.
Daniel 7, 19, 20. Si Roma clama, alega que los tres fueron arrancados porque eran arianos, es decir, que no creían en Cristo, que Cristo era Dios, que es una de las enseñanzas de Roma. Pero veremos que es solo una enseñanza exotérica de Roma. Hay otra enseñanza de Roma que es esotérica, es una enseñanza escondida que dice algo completamente diferente. Pero eso será parte del tema de otra conferencia. Tenían ojos como uno de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí hay un sistema que se establece sobre Dios y que habla contra el Altísimo y quebrantará a los santos. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, dice Apocalipsis 13:5. Blasfemias. ¿Y qué es blasfemia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. ¿Hizo esto la iglesia romana? Absolutamente. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro que no se puede cambiar la ley de Dios, es solo que este poder piensa que él puede. Y los santos serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Primero veamos a la definición bíblica de blasfemia y después vamos a ver esos textos. Y veamos si Roma cumple con los requisitos. Bueno, encontramos esta definición de blasfemia en Juan capítulo 10, versículos 30 hasta 33. Y el Padre y yo somos uno, dice Jesús. Jesús dice que Él es Dios. Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la definición en la Biblia de blasfemia es si alguien dice que Él es Dios. Bueno, hay muchas personas que blasfeman en el mundo hoy en día, pero bueno, esta es la definición. La otra definición que encontramos es en Lucas, donde dice, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Es Jesús que habla. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar y diciendo, ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que hay dos definiciones bíblicas de blasfemia. Una es si dices ser Dios y la otra es si dices que puedes perdonar pecados. Bueno, ¿qué dice Roma? Aquí está la Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo sobre el Papa, y dice, esta autoridad judicial hasta incluye el poder para perdonar pecado. Entonces Roma dice que puede perdonar pecados. El sacerdote católico, página 78, dice, busca donde quieras por los cielos y la tierra y encontrarás a un ser creado, uno solo, que puede perdonar el pecado. ¿Quién puede librarlo de las cadenas del infierno? Ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. Interesante. Tú eres un sacerdote eterno, dice el obispo que lo ordena. Él ya no es un hombre, un hijo de Adán pecador, pero un alter Christus, otro Cristo. Eso es interesante. Otro Cristo en el lugar de Jesucristo, en griego es anticristos, es decir, anticristo, en el lugar de Cristo. Para siempre un sacerdote del Altísimo, con poder sobre el Altísimo. Esto es serio. Decir que tú tienes más poder de Dios. El Papa no solamente es el representante de Jesucristo, pero Él es Jesucristo mismo, ocultado en el velo de la carne. El Nacional Católico, julio de 1895. Así que Roma siempre alegó estar en el lugar de Dios. Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos, los sacerdotes, rehúsen o den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Dignidades y funciones del sacerdote, volumen 12, páginas 27. Increíble. Así que la Iglesia Católica dice quién está salvo y quién está perdido. Y Dios no tiene elección. Tiene que atenerse al juicio de ellos. Y si ellos dicen no, Dios no puede decir sí. Entonces, ¿quién es más poderoso, ellos o Dios? Ellos son. ¿Es esto blasfemia, sí o no? Esto es blasfemia del más alto orden. El cardenal Bellarmín dice, todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo, por virtud de los cuales está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. Eso significa que Él, el Papa, asume el lugar de Dios. Entonces Él cumple con esta característica.
dado en Roma desde nuestro palacio el 10 de febrero de 1817 de la jurisdicción 14 del Sacrosanto Pontífice y Padre en Cristo y nuestro Señor, nuestro Dios, el Papa León XII. Así que el Papa mismo se hizo coronar Dios. Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Las grandes cartas encíclicas eclesiásticas del Papa León. ¿Sabían que cuando el papado hoy escribe una encíclica, siempre firma la encíclica? Y de hecho, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en otras palabras, hacía esto, firman dado por nosotros, letras mayúsculas, en nuestro, letras mayúsculas, pontificio. Interesante, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, letras mayúsculas.